La taza de café temblaba entre mis dedos cuando escuché su voz alzarse contra ella. «Ya está bien, señora. Deje de meterse donde no la llaman». Sus palabras fueron cuchillos en mi pecho. El silencio cayó como un manto sobre la sala. Mi esposa, con los ojos vidriosos, apenas pudo articular una respuesta. Pero lo que yo hice después, nadie lo esperaba. Nadie. Mi nombre es Rogelio Castañeda. Tengo 78 años, y aunque mis piernas ya no responden como antes, mi memoria sigue tan afilada como el primer cuchillo que usé en la carnicería donde trabajé por 40 años. Mis manos están llenas de cicatrices, unas de trabajo, otras de la vida, pero ninguna duele tanto como la que me dejó ese día. Antes de contarte lo que hice, necesito que sepas algo. Yo amaba a mi esposa más que a nada en este mundo. Nos conocimos cuando ella tenía apenas 17 y yo 22. Me enamoró su sonrisa, y nunca me abandonó, ni en los días de pobreza ni en los de enfermedad. Soportó conmigo la muerte de nuestro hijo menor, y cuidó a mis padres hasta el final de sus días. Mujeres como ella no nacen todos los días. El yerno. Él llegó a la familia cuando nuestra hija mayor decidió casarse contra todo consejo. Era arrogante, pero sabía ocultarlo. Educado por fuera, venenoso por dentro. De esos hombres que te saludan fuerte para demostrar dominio y que sonríen demasiado cuando no dicen la verdad. Nunca me cayó bien, pero por respeto a mi hija, me callé. Hasta ese día. Ese domingo, como era costumbre, se celebraba el almuerzo familiar en nuestra casa. Nada lujoso, pero hecho con amor. Mi esposa cocinaba su famoso estofado y yo ponía los discos viejos que tanto nos gustaban. Ella se ilusionaba como una niña cada vez que la casa se llenaba de risas, aunque muchas veces esa alegría venía con tensiones ocultas. Él llegó con su tono habitual de superioridad, hablando de negocios, criticando el gobierno y menospreciando a todo el que pensara diferente. Pero ese día, algo cambió. Mi esposa le hizo una observación inocente sobre cómo trataba a nuestra nieta. Algo simple. Tal vez deberías escucharla más. Se siente un poco ignorada, dijo ella con dulzura. Y ahí, como si le hubieran tocado un nervio expuesto, explotó. Ya está bien, señora. Deje de meterse donde no la llaman. Gritó con una furia contenida, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo. El tenedor de mi nieto cayó al suelo. Mi hija se tapó la boca. Mi esposa solo bajó la cabeza. Ni una palabra, ni una lágrima. Y eso fue lo peor. Porque cuando una mujer así no llora, es porque algo dentro de ella se rompió. Y yo vi todo eso en segundos. Vi su tristeza. Vi la humillación. Vi los años que le dedicó a criar a esa misma hija que ahora guardaba silencio. Y algo en mí cambió para siempre. Antes de seguir, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Esto que voy a contarte ahora es algo que no he dicho en voz alta hasta hoy. Después de aquel grito, lo único que recuerdo es el sonido del reloj del comedor. El tic-tac se me metió en el pecho como un tambor de guerra. Me levanté despacio, muy despacio. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. Me acerqué a él. Él seguía en su silla, con el ceño fruncido, como si hubiera hecho lo correcto. Te voy a pedir una sola cosa, le dije con la voz más serena que pude. Pide disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? ¿Por decir lo que todos piensan? Ahí supe que no había marcha atrás. El hombre que insulta a una mujer como mi esposa en su propia casa no merece sentarse en esa mesa nunca más. Pero no reaccioné como un salvaje. No le grité, no lo empujé, no lo maldije. Solo me giré hacia todos y dije, él no vuelve a entrar a esta casa. Nunca más. Mi hija lloró. Mi esposa quiso protestar. Pero mi voz fue firme. Esa fue mi sentencia. Y debía cumplirse. Lo que ocurrió después, te aseguro que cambió el destino de toda mi familia. Quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que lo que pasó después no lo vas a poder creer. No fue solo una discusión familiar. Fue una decisión que sacó verdades ocultas, rompió lazos y salvó otros. Después de aquella tarde, el silencio fue más fuerte que cualquier grito.
Mi hija tomó a su esposo del brazo y se marcharon sin decir una palabra más. Mi nieta lo siguió sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. La puerta se cerró despacio, sin portazos, pero con el peso de una guerra declarada. Me quedé de pie, con los puños cerrados y la respiración pesada. Mi esposa me miró como si no supiera si agradecerme o regañarme. Rogelio, dijo en voz baja. ¿Estás seguro de lo que hiciste? Le respondí con una sola frase. Estoy más seguro que nunca. Lo que mucha gente no sabe es que, cuando uno envejece, no se vuelve más débil. Se vuelve más claro. Ya no tengo tiempo para medias tintas, para sonrisas falsas ni para soportar faltas de respeto disfrazadas de sinceridad. Uno aprende a ver el alma de las personas, no las apariencias. Esa noche, el comedor parecía un campo de batalla abandonado. Los platos aún servidos, el estofado frío, el mantel con migas de pan como si nadie hubiera tenido valor de seguir comiendo. Pero lo que más me dolió fue verla a ella, mi esposa, sentada en silencio, con las manos sobre el regazo, como si tuviera que disculparse por algo que no hizo mal. No merecías eso, le dije, arrodillándome frente a ella, aunque mis huesos protestaron con fuerza. Ella me acarició la mejilla y susurró. Tal vez exageró, tal vez solo estaba cansado. Ese intento de justificarlo me partió el alma. Tantas mujeres buenas, humildes, nobles, acaban creyendo que merecen ser tratadas mal. Y no, no lo merecen. Nunca. Durante los días siguientes, el teléfono no dejó de sonar. Mi hija me llamó llorando. Papá, no fue para tanto. Estás exagerando. ¿Exagerando? Le respondí. Tu madre dedicó su vida entera a cuidarte, y tú dejaste que la humillaran delante de ti. Él solo se molestó. No debiste reaccionar así. No. Lo que no debí fue callarme durante años. Y le colgué. Después de eso, el silencio se convirtió en distancia. Pasaron semanas sin ver a mi nieta, sin noticias de ellos, sin almuerzos familiares. Mi esposa intentaba disimular, pero yo la conocía mejor que nadie. Se le notaba en la forma en que limpiaba la casa sin motivo, en cómo se le perdía la mirada frente al televisor, en la manera en que doblaba la ropa de nuestra nieta que ya no venía. Y entonces lo supe. Había llegado el momento de actuar, pero no como muchos piensan, no con gritos, no con violencia, sino con justicia. Antes de seguir, si esta historia te está conmoviendo, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Entre todos podemos cambiar muchas cosas. Ahora sí, escucha bien lo que hice. Llamé a mi nieta. Esperé a que contestara ella sola. Y cuando escuché su voz al otro lado, me aguanté las lágrimas. Abuelo, te extraño. Yo también, mi niña. Quiero verte. ¿Puedo pasarte a buscar por la escuela? Ella aceptó sin dudar. Fui por ella un viernes. Tenía el uniforme arrugado y una tristeza en los ojos que no debería existir en nadie tan joven. Fuimos a tomar un helado y luego a caminar por la plaza donde la llevaba de pequeña. Ahí, le hablé con calma. ¿Tu papá te grita mucho? Ella bajó la mirada. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. ¿Y tu mamá? Ella no dice nada. Solo me pide que no lo contradiga, que lo deje tranquilo cuando llega del trabajo. Mi corazón se apretó. Mira, mi amor, le dije. A veces, el amor de los grandes no alcanza para proteger como deberían. Pero yo sí te voy a proteger. Y así, con esa promesa, empezó mi plan. Conseguí hablar con una amiga que había sido trabajadora social. Le conté lo que estaba pasando, sin exagerar, pero sin ocultar nada. Ella me orientó sobre cómo actuar, qué paso seguir y cómo documentar lo que sabíamos. Porque sí, lo que parecía solo una discusión familiar ya era más que eso. Era una señal de algo más profundo. Una cadena de abusos silenciosos que, si no se frenaban a tiempo, podían destruir la vida de una familia entera. Presentamos un informe. Pedimos ayuda psicológica para la niña sin que su padre supiera, y contactamos a una abogada especializada en violencia intrafamiliar. Yo, a mis 78 años, me convertí en el guardián silencioso de mi esposa y de mi nieta. No fue fácil. Hubo amenazas. Hubo lágrimas. Mi hija, ciega por miedo o por amor malentendido, me llamó traidor. Pero no me importó. Yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces, un día, recibí la llamada que lo cambiaría todo. Mi esposa estaba sola en casa cuando él volvió. Y esta vez no solo gritó. ¿Quieres saber qué ocurrió cuando la justicia, por fin, se puso en marcha? Prepárate. Lo que sigue es la parte más dura,
y la más necesaria. Fue una vecina quien me llamó, temblando, a las 5 de la tarde. Rogelio, algo pasó en tu casa. Llamé a la policía, pero creo que deberías venir. Rápido. Me temblaron las manos. Dejé caer el vaso de agua que estaba tomando y corrí con lo poco de fuerza que me quedaba en las piernas. Mi corazón latía como si fuera a estallar. Sabía que ese desgraciado había vuelto. Y esta vez, sin testigos, sin su hija, sin su esposa. Solo mi mujer, mi viejita hermosa, de mirada dulce, frágil pero valiente, sola frente a una tormenta que yo ya no podía ignorar más. Cuando doblé la esquina, vi las luces rojas y azules de la patrulla parpadeando en mi calle, esa calle tranquila donde los únicos ruidos solían ser el canto de los pájaros y el eco de los juegos de los niños. Vi también la ambulancia, y supe. Mi cuerpo se congeló. Mi mente quiso pensar en 1000 posibilidades. Tal vez fue un susto, quizás se tropezó, puede que no sea tan grave. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Mi esposa estaba sentada en una silla del porche, con la blusa rota del hombro y el rostro pálido. Una enfermera la atendía mientras un oficial le hablaba despacio, como si tuviera miedo de quebrarla. Cuando me vio, alzó la mano con debilidad, como si quisiera detenerme. No entres, no quiero que lo veas. ¿Qué hizo? Le pregunté, arrodillándome frente a ella. Ella cerró los ojos con fuerza, tragando las lágrimas. Me empujó, me gritó que era una vieja metida, y me empujó contra la pared. No pensé que fuera capaz, Rogelio. No pensé. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí murió. No por la tristeza, no por el miedo, sino por la rabia. La rabia de haber confiado en que el tiempo arreglaría lo que solo el coraje podía detener. Vi salir a los policías con el esposado. La cara roja, la camisa manchada de sudor. Me miró y sonrió. Sonrió. ¿Qué, suero? ¿Está feliz ahora? Me dijo, como si todo aquello fuera un chiste, una revancha, un simple malentendido de familia. Y ahí no aguanté más. Le grité con una voz que no sabía que todavía tenía. No eres un hombre. Nunca lo fuiste. Y esta vez, te juro por lo más sagrado, vas a pagar cada una. Los oficiales se lo llevaron sin decir palabra. Sabían, lo veían en mis ojos, lo sentían en el ambiente. Eso ya no era un problema doméstico. Era un crimen. Esa noche dormimos poco. Mi esposa con el brazo vendado y el alma rota. Yo, con los pensamientos a 1000 por hora. El plan que había empezado en silencio ahora debía volverse imparable. Porque la justicia no llega sola. Hay que empujarla. Hay que gritarla. Hay que sostenerla con las 2 manos aunque te tiemblen. Contactamos a la abogada. Presentamos las pruebas que habíamos reunido. Las conversaciones con la nieta. Los informes psicológicos. Los testimonios de los vecinos. La grabación de la llamada al 911. Y entonces vino lo más difícil. Convencer a mi hija. Porque sí, ella todavía dudaba. Todavía le costaba aceptar que el hombre con quien se casó, el padre de su hija, fuera capaz de lastimar a la mujer que la crió con tanto amor. Nos vimos en una sala pequeña, neutral, con una asistente social presente. Papá, no quiero que esto destruya la familia, dijo ella con voz quebrada. Hija, ya está destruida. Pero si no haces lo correcto ahora, lo poco que queda también se va a romper. Ella bajó la mirada. ¿Y si cambia? ¿Y si se arrepiente? Le respondí con toda la serenidad que pude. No le pegó a un desconocido. No fue un impulso de la calle. Le pegó a tu madre, en su casa, después de insultarla frente a todos. Eso no es un error. Es una elección. Ella rompió en llanto. Y entonces lo vi. El corazón de una hija enfrentando la verdad más dura de su vida. Aceptó declarar. Y con su testimonio, y el de nuestra nieta, la justicia, por fin, se movió. El juicio no fue largo. El juez fue firme. La sentencia fue clara. Restricción total de acercamiento. Terapia obligatoria. Y custodia compartida supervisada para su hija. No era una venganza. No era odio. Era justicia. La misma que muchos ancianos, muchas mujeres, muchos niños nunca consiguen porque el miedo y el silencio ganan. Antes de seguir con el final de esta historia, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto y te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo. Porque este no es solo mi testimonio. Es el de muchos. La sentencia se cumplió. Y yo, a mis 78 años, dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo.
Pero la historia no termina ahí, porque después de la tormenta llegó la reconstrucción. El primer domingo sin ellos fue el más silencioso de todos. No hubo risas de niños. No hubo pasos corriendo por el pasillo. No hubo sillas arrastrándose alrededor de la mesa. Solo el reloj, marcando las 12 en punto, y el aroma del estofado que mi esposa igual cocinó. Por costumbre, por dolor o tal vez por amor. Nos sentamos frente a frente, con los platos servidos pero intactos. Yo tenía el tenedor en la mano, pero no lo usé. Ella sonreía, pero era una sonrisa que no tocaba los ojos. La casa, antes llena de familia, parecía un eco de lo que fue. Y sin embargo, ese vacío fue lo que nos dio espacio para reconstruirnos. Poco a poco, sin apuros, sin máscaras. Una semana después de la sentencia, mi nieta volvió a visitarnos. Entró corriendo como antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Saltó al regazo de su abuela y la abrazó tan fuerte que los dos lloramos. No hacía falta decir nada. Ese abrazo lo dijo todo. «Te extrañé tanto, abuela», dijo con la voz ahogada. «Pensé que ya no me ibas a querer». Mi esposa la apretó más fuerte aún. «No importa lo que pase allá afuera, mi niña. Esta siempre será tu casa. Aquí siempre serás querida». Durante los siguientes meses, cada visita de nuestra nieta fue un bálsamo. Jugábamos lotería, le enseñábamos recetas, veíamos películas viejas. Ella volvía a reír. Y nosotros también. Pero la herida con mi hija, esa era otra historia. No volvió a llamarnos por un buen tiempo. La entendí. No la juzgué. Perder una imagen falsa duele más que perder a una persona. Ella había vivido con la ilusión de tener una familia perfecta. Y cuando esa ilusión se rompió, no supo a dónde ir. Hasta que un día apareció. Era una tarde lluviosa. Yo estaba en el garaje, limpiando herramientas viejas, y mi esposa en la cocina, amasando pan. Escuché el timbre, y cuando abrí la puerta, ahí estaba, empapada, con el paraguas cerrado, los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Papá, hija», nos quedamos mirándonos sin decir más por varios segundos. Hasta que dio un paso al frente, se aferró a mi pecho como cuando era niña y rompió a llorar. No hubo reproches, solo lágrimas. «Perdón», susurró. Me costó tanto aceptarlo. Me sentía culpable, como si todo esto fuera mi culpa. Le acaricié el cabello como hacía décadas no lo hacía. «No es tu culpa, hija, pero sí es su decisión. ¿Qué haces ahora con lo que sabes?» Esa noche cenamos juntos, sin su esposo, sin tensiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la familia comenzaba a recomponerse. Mi esposa no dijo mucho, pero al servirle el estofado, le apretó la mano. Y ese gesto, ese pequeño gesto, fue más poderoso que 1000 palabras. Durante los meses siguientes, nuestra hija empezó un proceso terapéutico. No fue fácil, pero tuvo el coraje de mirar hacia adentro, de aceptar que el miedo la había paralizado, que su silencio también había sido parte del daño. Y eso ya era el comienzo de una redención. Pero había algo más, una última pieza del rompecabezas. Yo mismo, verás, en todo este proceso, me convertí en algo que nunca imaginé, una especie de referente. Hombres del barrio, muchos mayores que yo, se me acercaban en la plaza, en la panadería, en la fila del banco. «Don Rogelio, ¿es cierto lo que pasó con su yerno?» Mi hijo también grita a su mujer, pero nadie dice nada. Yo una vez pegué una vez, y no sé cómo pedir perdón. Y entonces entendí. Lo que hice no fue solo por mi esposa, fue por muchas otras mujeres también. Por las que siguen en silencio, por las que aún creen que merecen menos, por las que fueron criadas para aguantar y no para ser respetadas. Por eso, empecé a ir a reuniones comunitarias, a dar charlas en el centro de adultos mayores, a contar mi historia en voz alta. Y ahí fue cuando alguien me dijo algo que nunca olvidaré. «Don Rogelio, usted no rompió una familia. Usted la salvó». Antes de seguir hacia el final de esta historia, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Este mensaje no es mío, es nuestro, de todos los que queremos una vejez digna y una vida sin miedo. Lo que viene ahora es el desenlace, la última conversación con mi yerno, el momento en que cerré ese capítulo para siempre, y lo que aprendí después de todo lo vivido. Fue la sala de espera del juzgado, casi un año después de todo, cuando lo volví a ver. Estaba sentado, encorvado, con los ojos apagados.
Ya no vestía trajes caros ni sonreía con arrogancia. No llevaba ese perfume fuerte que usaba para hacerse notar. Y cuando levantó la vista y me vio parado frente a él, no dijo nada. Yo tampoco. Me senté a su lado. No por gusto, ni por reconciliación, sino porque la audiencia era obligatoria. La última. Esa donde el juez evaluaría su conducta, sus terapias y decidiría si alguna condición de su sentencia se modificaba. Yo no estaba ahí para condenarlo. La justicia ya lo había hecho. Estaba ahí porque todavía era el abuelo de su hija. Y porque había algo que necesitaba decirle, no por él, sino por mí. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que lo miré y le hablé con voz baja. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Él no respondió. Lo más triste no es que te llevaran esposado, ni que mi hija llorara por meses. Lo más triste es que tú tuviste en tus manos la oportunidad de tener una familia, y la desperdiciaste. Él soltó un suspiro, cargado de cansancio. No soy el monstruo que crees. No. Eres peor, porque te disfrazaste de hombre bueno mientras destruías en silencio. Se frotó la cara, como si esas palabras lo golpearan más que cualquier puño. Y entonces dijo lo que nunca pensé escuchar. No sé por qué lo hice. Me sentía frustrado, la presión, el trabajo, el mundo encima mío. Me descargaba con los que tenía cerca. Y ahí entendí. No estaba buscando justificar. Estaba comenzando a comprender. Tarde, quizás, pero entender el daño ya es, por sí solo, el inicio de algo. Eso no es una excusa, le respondí. Todos llevamos cargas, pero solo los cobardes las sueltan sobre los que menos pueden defenderse. Y tú, lo hiciste con mi esposa, con tu hija, con mi hija, con tu hogar. Nos quedamos callados. Él agachó la cabeza. No quiero que me perdones, me dijo, finalmente. Solo quiero que sepas que lo intento todos los días. No busques mi perdón, ni el de tu ex esposa. Búscalo en los ojos de tu hija. Cuando ella te mire sin miedo, entonces, tal vez, estarás en camino. La audiencia fue breve. El juez mantuvo la restricción y confirmó que la custodia seguiría siendo supervisada. Salí del juzgado sin mirar atrás. Esa fue la última vez que lo vi en persona. No porque lo odiara, sino porque hay personas que uno tiene que soltar, aunque compartan sangre con tus seres queridos. Soltar para proteger. Soltar para sanar. Mi hija rehizo su vida. Con tiempo. Con ayuda. Con cicatrices, sí. Pero también con fuerza. Mi nieta creció más sabia que su edad. Y hoy, cada vez que me abraza, me dice, «Abuelo, gracias por haber hecho lo que nadie se atrevió». Y yo le respondo siempre lo mismo. Gracias a ti, por darme valor que pensé haber perdido con los años. Mi esposa, mi compañera de vida. Ella volvió a sonreír como antes. Volvió a bailar conmigo en la cocina cuando suena un bolero. Volvió a leer sus novelas en voz alta. Volvió a dormir sin miedo. Y eso es lo más valioso que tengo. Pero lo más importante que quiero dejarte con esta historia es esto. No te calles. Si ves una injusticia, aunque sea dentro de tu familia, no te calles. Si ves que alguien que amas está siendo lastimado, no digas, no es para tanto. Porque si es para tanto. Porque una palabra dicha a tiempo puede salvar una vida. Y un silencio también puede ser cómplice. Yo, un viejo de 78 años, criado en una época donde los trapos sucios se lavaban en casa, aprendí que la dignidad no tiene edad, y que defender lo correcto no es traicionar a la familia, es salvarla. Por eso, si llegaste hasta aquí, te pido una última cosa. Comenta de qué ciudad estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal y dale like si crees que más personas necesitan escucharla. Y sobre todo, cuida a quienes te cuidan. Respeta a quien te ama. Y nunca, nunca levantes la voz donde antes reinaba el amor. Gracias por escuchar. Aquí termina mi historia.